Muy buenas noches, amigos de El Búho TV, edición en cuarentena. Bueno, hoy se descubrió que hay una paciente en el Hospital Honor Delgado que está interna hace 7 días, cuyo resultado ha salido positivo hoy. Esto ha generado cierto grado de alarma entre quienes están hospitalizados allí, sus familiares, el cuerpo médico, etcétera. Según ha informado las autoridades de salud y el director del hospital, van a suspender la atención en emergencia durante 48 horas. Están en cuarentena los pacientes que han estado internados junto a esta paciente. Ella está estable, dicen, y aislada ahora, y esperemos que esta situación se pueda controlar adecuadamente. Y en esa línea, anoche en una entrevista televisiva, el ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que viene a Arequipa a instalar un comité regional para el COVID-19, más o menos en el mismo estilo del comité multisectorial que funciona en Lima, que integran varios exministros de salud, Pilar Macetti entre ellos, y que toman las decisiones técnicas en conjunto desde un punto de vista técnico. El ministro Zamora ha dicho que viene a pedido del gobernador regional, lo cual sería una muy buena medida y una buena noticia que se pongan las decisiones en manos de un comité técnico que esté monitoreado por el Ministerio de Salud directamente, que es el encargado, la entidad encargada a nivel nacional, que además ya tiene una política, ¿no es cierto?, de la cual no hay que desviarse, y que también dentro de este comité se cuide por los recursos que en general se juzgan escasos por el previsible incremento de pacientes, ¿no? Hay varias cosas que solucionar: el número de camas UCI que existen en Arequipa, el aislamiento adecuado, los trajes de protección personal, los equipos de protección personal para el personal médico, eh, el número de pruebas disponibles. Ya está funcionando un laboratorio, esa es una buena noticia. Se espera que se dé también pase al de la UNSA, con lo cual serían 2, ya habría esa disponibilidad. En fin, son muchísimos temas que no los podemos tocar ahora, pero que esa noticia sería realmente importante. Luego, hoy iniciaron las labores escolares de manera virtual. Todos se han felicitado por el entusiasmo de los escolares, que se habrían conectado más de 1 millón hoy, y se espera que esa cifra vaya en aumento, ojalá. Y el presidente Vizcarra ha anunciado otro martillazo, que sería muy probablemente jueves y viernes, que en condiciones normales serán feriados. Se prohibiría también todo tipo de circulación, igual que el domingo, con lo cual esperan seguir ralentizando el crecimiento, pero ojo, no se va a detener. El ministro ha dicho ya que nos preparemos para 2 semanas muy duras, y lo que corresponde ahora a todos los peruanos y arequipeños es serenidad, contribuir. Se pueden hacer críticas, pero constructivas, ¿no? No distraer, no los aprovechamientos políticos, que en estos días hemos visto varios, de los cuales ya les voy a comentar. Y bueno, no salir de casa. Vamos a hablar esta noche con Ángel María Manrique. Él es representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, y seguramente, a diferencia de los demás, ha tenido días de mucho trabajo, porque estando las garantías suspendidas y estando todos en riesgo de nuestra salud, que es uno de los derechos principales que tenemos los ciudadanos, seguramente ha tenido tareas que acometer. Buenas noches, Ángel María. ¿Estás con nosotros ya? Abel, muy buenas noches. Bien.
quiero preguntarte, en primer lugar, ¿cuáles han sido las tareas urgentes que la Defensoría ha tenido en estos días? Ya llevamos, en realidad, estamos en la tercera semana ya de aislamiento social obligatorio y se han presentado diferentes problemas, no solo de salud, que es lo principal, sino, por ejemplo, también ha habido denuncias de maltratos de algunos elementos de las fuerzas policiales y militares en otras zonas del país. Por otro lado, hay incumplimiento de los ciudadanos reiterado, en algunos casos rebeldía. Luego el problema de los grupos LGTB que en algunos casos habrían sido discriminados. En fin, haznos, por favor, un pequeño resumen de lo que en Arequipa se ha presentado y la Defensoría ha podido intervenir y ayudar en estas circunstancias. En estas 3 semanas que se han sumamente importantes. La primera respecto de cómo se han venido implementando las políticas frente al COVID-19, lo cual ha implicado reuniones con diferentes autoridades, así como también la presentación de múltiples recomendaciones, como la articulación con diferentes actores claves en el sector salud, porque los retos y los desafíos siguen siendo muy altos. La segunda línea de trabajo ha sido la atención permanente que hemos atendido de todas las quejas y pedidos de los ciudadanos, justamente respecto de la restricción de derechos, respecto de las consultas de los bonos que se han estado dando a través de los programas sociales, así como también del tránsito de las personas, que muchas se han visto afectadas justamente por estas medidas de restricción. Y la tercera línea de trabajo que venimos en este momento también ejecutando es la de supervisión a los gobiernos locales, dado de que se ha dado una disposición de otorgar la canasta básica familiar. Eso ha implicado un mapeo de la población más vulnerable, que nosotros ya lo habíamos solicitado desde el año pasado, pero que recién se está actualizando los padrones desde los municipios para que se haga una identificación clara de esa población vulnerable y se ejecuten los recursos conforme a las directivas previstas en PCM y en el Viceministerio de Gobernanza y de Contraloría también. Entonces, cumplimos por un lado todo el proceso de supervisión a la emergencia, seguimos atendiendo vía telefónica todos los pedidos y consultas de los ciudadanos y estamos en este momento realizando una supervisión a las municipalidades para que se garantice la entrega. En todo caso, hola. Sí. Ya. En todo caso, Ángel María, ¿cuál ha sido la queja más recurrente o los pedidos recurrentes que han tenido en estas semanas? O en su defecto, ¿cuál juzgas tú que es el problema clave que las autoridades, por ejemplo, este comité que se formaría, debería acometer? A ver, ya sobre el tema estrictamente de la emergencia sanitaria, Mabel, nosotros advertimos ahí 3 puntos críticos que tienen que superarse directamente. Primero, de que hay que entender de que esto es una emergencia sanitaria en donde no es una cuestión política, sino de que tenemos que ser muy estrictos respecto de la implementación de las políticas definidas por el Ministerio de Salud. Y ahí advertimos un problema serio porque se ha perdido un tiempo valioso, tanto en ejecutar esas políticas a nivel regional. Se ha dado afirmaciones desde nuestro punto de vista que han desorientado los objetivos comunes que debíamos de definir y se han conformado comités que no han tenido resultados esperados, ¿no? Se han citado varias veces a las reuniones del COER en el gobierno regional, pero estas no han tenido los resultados esperados por parte de la población. Entonces ahí vemos que se requiere, y ese es un pedido que hemos hecho también como Defensoría del Pueblo, de que ya se tenga un comando de acción que esté dirigido a ejecutar estrictamente las políticas del Ministerio de Salud a cargo de un equipo técnico que
oriente desde la gestión hospitalaria que se tiene que hacer dentro del hospital para no tener los problemas que hacía referencia en el Honorio Delgado, para descubrir después de tanto tiempo que se tenía una paciente y que puede haberse infectado ciertas áreas del hospital, como también principalmente, Mabel, para lograr esa articulación con todo el subsistema de salud regional. O sea, no puede ser de que todavía salud esté trabajando por su lado, los hospitales de la gerencia de salud por su lado y las clínicas privadas por su lado. Entonces ahí se requiere un trabajo articulado y conjunto que respondan a una misma línea de atención a los pacientes. Hay un segundo problema clave respecto al tema de comunicación a la población. Se está alegando principalmente en salir en la foto, presentar algunos productos que se están adquiriendo, cuando lo que la población requiere es saber cómo atender esta emergencia, qué acciones preventivas debe tener y en caso padeciese el virus, dónde recurrir para efectivamente tener una buena orientación a la población. Entonces, ahí hay otra debilidad que se requiere superar de manera inmediata, porque como bien lo has recordado, lo que ha hecho el presidente es que se nos viene 2 semanas muy críticas. Entonces, la población no tiene la información debida para decir, si pudiera pasarme esto, tengo que hacer esto y recurrir a esto. Recordarás tú que hasta hace 2 semanas el problema era de que no se tenía definido un hospital COVID. Se creía de que iba a ser el Goyeneche, se iba a ser el geriátrico, pero luego ya por las cuestiones técnicas exigidas por el Ministerio de Salud se ha definido el hospital. Pero hay un tercer problema crítico, Mabel, que aún no debemos, no somos conscientes de eso. Ante la falta de la ejecución del plan de emergencia, ante la comunicación oportuna, nuestra población está entrando en un pánico razonable. Y eso es lo que se tiene que evitar, porque caemos en actos que pudieran afectar la vida de las personas, Mabel, y todas las autoridades en Arequipa tienen que ser conscientes de eso. Por ello, reiterar que esto no es un tema político, esto es un tema en donde está de por medio las vidas y que se requiere tomar las decisiones técnicas de manera eficaz y de inmediata. No se puede perder más tiempo, Mabel. De acuerdo. Ahora, la semana pasada ya hubo estas reuniones que incluyeron a directores de hospitales. Si no estoy mal informada, también tú asististe a una de estas reuniones y ya se han comenzado a tomar algunas decisiones, que lo importante ahora es efectivamente ya actuar y de manera concertada, ¿no? Porque esto no puede corresponder a una sola autoridad o a un pequeño grupo y además tiene que es una preocupación que viene desde Lima también, estar articulada con el plan nacional que este comando, ¿no?, contra el COVID tiene planificado. Entonces, que son las grandes decisiones que tienen que guiar ya la actuación, digamos, en cada jurisdicción. Entonces, de alguna manera se iniciaron estas reuniones, quizá un poco tarde, efectivamente, pero ahora, no sé si coincides conmigo que es la instalación de este comité que haría el ministro de Salud con la autoridad que tiene, ¿no es cierto?, podría pues comenzar a ordenar mejor las cosas y entonces aquí hay que apuntar. Dices bien, un factor es la información. Efectivamente, hay que evitar noticias que sean tendenciosas, falsas, o que sean cosas superficiales, como lo mencionaste, sino que hay que dar información clara, oportuna, directa, para que la población sepa a qué atenerse, porque lo peor que nos podía pasar es entrar en pánico, ¿no? Y también distraer, o sea, hay varias autoridades y personajes que han salido en estos días, congresistas, que están buscando su agenda, me parece, o ciudadanos que envían cartas que también me parecen absolutamente inoportunas. Creo que más bien las autoridades están llamadas a
a evitar eso y a que apuntar a acciones concretas, directas, eficaces, informadas, en fin. ¿Qué priorizarías en base a lo que nos has dicho, los problemas que has detectado? Próximos pasos? ¿Qué sugieres? Sí, a ver, mira, la reunión que haces tu referencia, que le hemos llevado la semana pasada, ha sido a gestión de la Defensoría del Pueblo, porque todavía hasta Ya. esa fecha se habían reunido los cuerpos médicos con las autoridades de salud, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente, ya se ha concretizado, se ha dado un primer paso. Ha habido también avances respecto del tema del laboratorio, ha sido sumamente importante. Ha habido acciones también que resaltar por parte del el gobierno regional, y eso también es importante reconocerlo. Pero lo que tenemos que tener claro ya para iniciar esta segunda etapa es de que todo el personal de salud tiene que dar cuenta al ministerio, porque son los técnicos del ministerio los que van a evaluar si es que esa decisión es acertada técnicamente y si es que va a permitir efectivamente garantizar la vida de las personas, Mabel. Esto no es una obra pública, esto no es un conflicto social, por medio está la vida de las personas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos recomendado es que este comité técnico efectivamente responde estrictamente al cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud y no involucrarlo con una agenda política que lo que hace es dispersar los recursos, tener otras direcciones de mando que no respondan a garantizar la vida, y lo que se tiene que abocar ahora en esta nueva etapa es ya velar con que se tenga toda una gestión hospitalaria, Mabel, dentro de los establecimientos de salud, para que se tenga claro desde el triaje diferenciado hasta la atención y activación de las unidades de cuidados intensivos, que eso es lo que no se está debatiendo en este momento en Arequipa. Se cree aún que hay que tener más ambulancias o que se tiene que tener mayores albergues. Eso es importante, por supuesto, pero el punto crítico en este momento es ya activar los protocolos de salud. Este fin de semana, Mabel, para que tengas conocimiento, se han apersonado personal a Leonor Delgado y no se sabía qué hacer. Se puede tener laboratorios, se puede tener equipos, se puede tener hasta el compromiso, que yo he sido testigo de ello, del personal de salud. Pero hasta el momento, nuestro personal de salud no ha revisado ni le han instruido sobre los protocolos del MINSA. Entonces podemos caer en que efectivamente puede haber buena voluntad, compromiso, pero este es un tema estrictamente especializado en el sector. Por eso que confiamos de que a partir de la visita de esta comisión del sector salud, del ministerio, podamos ya alinear las acciones y los esfuerzos para garantizar la vida en los hospitales. Lograr una mayor concertación con la actividad privada de la región Arequipa, tanto en donaciones como también en la experiencia de las clínicas privadas, para que a partir de eso toda la población en Arequipa pueda tener una alternativa, ya sea a través de salud, a través del Ministerio de Salud o a través de las clínicas, para que sea atendido y no corra en riesgo su vida. Esos son los pasos que se tienen que dar ya en esta etapa. Hay que focalizar el esfuerzo a la gestión hospitalaria que se debe tener dentro de nuestros hospitales con todo el sistema de salud, para que nuestros médicos y nuestro personal asistencial tengan claro qué hacer y no incurrir en problemas como el que hacías referencia de que una paciente que no siguió el protocolo debido puede infectar al médico o al establecimiento de salud. Ahora, lo real, Ángel María, también es de que esta epidemia, esta pandemia, en verdad, ha sido tan inesperada que no solamente a nuestros hospitales, que ya venían, ¿no es cierto? Porque los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche llevan en crisis desde que tengo uso de razón, ¿no? Más o menos. Entonces, a ese estado ya calamitoso que por años ningún gobierno regional logró aliviar, ninguno, ¿no es cierto?, desde que existen los gobiernos regionales,
ahora se suma una cosa intempestiva. Entonces, ni las propias autoridades del hospital, los directores, en este caso, de los hospitales, han sabido reaccionar, pero por otro lado, tampoco tienen los recursos. Y en realidad esto ya lo sobrepasa probablemente como está ocurriendo en otros países. Es decir, también habría que pensar en situaciones un poco más críticas, ¿no es cierto?, que podrían presentarse y con el auxilio de todos, porque realmente, como digo, el problema es mayor, no va a sobrepasar al propio director del hospital o al gerente de salud, ¿no es cierto?, o al gobierno regional, en verdad. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, nosotros como Defensoría del Pueblo alegamos a que se tiene que fortalecer 3 factores para enfrentar estas duras semanas que se vienen. El primero está en el comportamiento de nosotros como ciudadanos, Mabel, y que ese es un factor importante, acatando los mensajes de yo me quedo en casa, cuida a las personas vulnerables, no te expongas a un escenario de riesgo, porque esa exposición lo que va a hacer es colapsar el sistema de salud. Entonces, allí hay un mensaje que se tiene que reforzar a toda la ciudadanía. Como Defensoría del Pueblo lo estamos haciendo, pero esto implica el conjunto de todas las instituciones. En segundo lugar, efectivamente, corresponde ya lograr una concertación clara entre el sector público y el sector privado, sumando todos los recursos, desde personal hasta equipo, insumos, para enfrentar juntos esta emergencia. Pero esto no puede ser, pues, una convocatoria por medios de comunicación, que yo te invito a que vengas y tú no vienes, y luego nos reunimos y no logramos ningún acuerdo. Esto requiere ya una concertación clara, eficaz, y que ya se empiece a sumar los esfuerzos de todos. Como tú bien lo adviertes, ni el director del hospital ni el gerente de salud van a resolver esto solos. Esto no va a pasar por allí. Tenemos que sumar el esfuerzo, y eso implica dejar ya todo lo atrás, las acciones erráticas que se pueden haber cometido, buscar nuevos consensos, asumir las responsabilidades de nuestras autoridades, pero sí concrear a todos. Hay aportes que han sido ya declarados por parte de las empresas privadas y de la experiencia del sector privado. Hasta el momento no han sido acogidos. Hay toda una experiencia ya que viene aplicando de salud con sus pacientes, pero hasta el momento no se han reunido con la gerencia de salud. Entonces, se requiere ahí una concertación clara, definida, y que se ejecute de manera importante. Pero también se requiere, Mabel, ya todo un trabajo más concertado desde el gobierno nacional. Te pongo un caso muy concreto. El gobierno nacional hace unas transferencias a los gobiernos regionales y estos a sus ejecutoras para que compren equipos, Mabel. ¿Tú crees que la red Arequipa-Cayoma va a encontrar productos y proveedores para mascarillas N95? Que le transfieras el presupuesto a la red Camaná-Carabelí para ver si vas a encontrar un proveedor de estos insumos médicos en Carabelí, Mabel. No, claro, entonces, por supuesto. Esas son acciones que también tienen que hacer repensar la estrategia nacional. El comando que se ha definido desde el gobierno nacional es para el territorio nacional, pero hasta el momento vemos que efectivamente solamente están abocados a Lima, obviamente por el número de la población, pero no pretendamos que las regiones sigan el camino de Lima, sino que actuemos de manera preventiva para actuar ya de manera eficaz y no generarnos el pánico como se está dando en Lima, porque el colapso de los hospitales de Lima llega a la información a los médicos de Arequipa y de todas las regiones, y obviamente lo que está pasando en Lima es que también están renunciando personal de salud, y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que evitar es de que efectivamente, como también lo han anunciado desde Lima, las estrategias se vayan mejorando día a día y entender de que este es un problema nacional. No se puede afirmar de que los presupuestos han sido transferidos a los gobiernos regionales y que ellos compran los insumos. Eso no existe, eso es un problema. No, claro. Ahí hay una confusión porque
efectivamente, a nivel mundial, el mercado está restringido, ¿no? Para todo lo Sí, que implica el COVID, desde las pruebas, que es un problema mundial, ¿no? Es de la red así Arequipa, es. Caylloma o Camaná, ¿no? Ahora, están malentendiendo porque estos presupuestos los están transfiriendo para que adecúen su infraestructura, sea o pequeñas obras o compras que tienen que ver no con pruebas ni con equipos de protección ni con laboratorios a estas alturas, ¿no? Porque eso ya lo está manejando Lima con una, pero obviamente nos dejan en segundo lugar y sería bueno pues de hacerle llegar esa inquietud al ministro, ¿no? Porque sí es cierto que vuela a Loreto cuando ya en Loreto ha explotado el, la epidemia, ¿no? Y ya se ha vuelto incontrolable. Loreto está en una situación muy complicada. Bueno, finalmente, Ángel María, yo quisiera que tú te dirijas a la población, a las personas que en este momento están asustadas, están desorientadas, se dejan llevar por una y otra versión, que habría que hacer esto, que habría que hacer esto, y en realidad no hay el espacio para hacer esto o lo otro, a iniciativas que a alguien se les ocurra. Lo que hay que hacer es seguir la política nacional trazada para esto, contribuir con no salir de casa, en fin. Pero hay muchas personas que se ponen nerviosas y creen sentir síntomas, quieren llamar, no saben a quién dirigirse, se sienten desorientadas. Entonces, yo quisiera que tú, en base a la experiencia de estos días que has tenido, las quejas que seguramente has recibido, te dirijas a los ciudadanos y les digas qué hacer en caso de que se sientan con síntomas, en caso de que tengan un pariente en alguno de los hospitales, en caso de que tengan algún problema policial por las decisiones, en fin, o sea, ¿qué derechos se pueden cautelar ahora o cuál es la mejor forma de contribuir, como tú mencionabas, a superar esta emergencia, cada uno desde nuestra casa, desde nuestra función, desde nuestra posición, ¿no? Sí, Mabel, muchas gracias. Eh, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arequipa, como siempre lo hemos indicado como Defensoría del Pueblo desde un primer momento, tenemos que actuar con responsabilidad y con solidaridad. ¿Qué implica ser responsable? En primer lugar, acatar las disposiciones del gobierno, no salir de casa, cumplir las normas de salir los días designados para hombre y para mujer, exponer a algún familiar adulto mayor que pudiera salir de casa o exponerse a alguna situación de riesgo, hay que cuidarlos. Es nuestra responsabilidad a nosotros los adultos velar por nuestros adultos mayores y por nuestros niños. En segundo lugar, hay que también entender de que no nos puede ganar ni el pánico ni el miedo. Si nosotros estamos cumpliendo con nuestras reglas de higiene, estamos quedándonos en casa, no nos va a pasar nada. Pero si nosotros nos exponemos y desacatamos las normas, podemos entrar en un escenario de riesgo. Ahora bien, si pudiéramos tener algún tipo de síntomas, lo que ya hemos recomendado y se está implementando es de que se están habilitando teléfonos de celular de la Gerencia de Salud para que se te haga una visita a tu domicilio. Esa es la primera información que tú tienes que hacer. Si es que no hay una respuesta inmediata, te pido que te comuniques con la Defensoría del Pueblo para que nosotros podamos también apoyar en esa gestión. Pero principalmente tenemos que mantener la calma. Nosotros somos responsables de nuestra vida y eso implica efectivamente acatar las normas, pero también no exponernos a una situación de riesgo. Finalmente hay que ser solidarios también, Mabel, y eso implica efectivamente que como ciudadanos y ciudadanas veamos cuáles son los productos que necesitamos realmente, cuáles son los productos que podemos compartir con otras personas que no necesitan, cuáles son las acciones que desde mi espacio de familia podemos también compartirlas con
a través de los medios de comunicación, internet, por teléfono, y generar esa alegría y esa confianza en nuestro entorno más cercano. Si cumplimos estos actos responsables y solidarios, vamos a poder enfrentar la emergencia de estos días. Confía. Muy bien. Finalmente, se ha anunciado que de mañana, más tarde, el día miércoles, estaría llegando la Comisión de Ministerio de una que a partir de que se enfrente de manera responsable desde nuestras autoridades este mercado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ángel María, por eso. Y bueno, solo quisiera acotar que un derecho fundamental de la población y en la cual estamos involucrados los periodistas es la información. La información veraz, pero oportuna. Y bueno, no queremos, digamos, echar más leña al fuego sobre lo que está pasando, incluso a nivel nacional, donde la información no es oportuna, a veces es incompleta. Por ejemplo, se espera siempre que hable el presidente Vizcarra para recién soltarlo ya 12 horas atrás, ¿no es cierto? Y hemos visto diferencias entre las estadísticas que da la gerencia regional y el Ministerio de Salud, porque hay un gap en el tiempo, ¿no? Hay un desfase. Entonces, y esto es fundamental para los académicos, para los periodistas, información oportuna y completa, ¿no? Entonces, en algún momento también vamos a volver a hablar del tema. Por el momento, nosotros intentamos ofrecer información verificada. Nos parece que esa es la labor del periodismo y necesitamos, en algún momento vamos a recurrir a la Defensoría, que el gobierno también nos brinde la información completa y oportuna para facilitar la labor, que creo que también es importante en estas circunstancias de los medios que actúan con responsabilidad y en apoyo a la población. Igual te agradezco por estar con nosotros y vamos a estar en contacto. Te pido, por favor, para nuestra audiencia, que podamos seguir estas conversaciones más adelante. Claro que sí, Mabel, a tus órdenes. Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy bien. Bueno, amigos, ahora también queremos abordar otro tema, que es qué pasa con los artistas en cuarentena. Hace poco, un día, ha habido una polémica también en las redes sociales. Una columnista en la revista Caretas tildó de mezquinos o algo así o a quienes pedían que los artistas fueran incluidos en el bono de 380 soles. Salió la famosa Orgullo Nacional cantautora Susana Vaca a responder a esto, y muy indignada, y bueno, se ha generado una polémica también en relación a eso, pero lo que yo quiero decir aquí es que el sector cultural, que incluye a los artistas y otras profesiones que están alrededor de esto, es también muy importante en una sociedad. No es la última rueda del coche. Y entonces con esa premisa y con el respeto que merecen también los artistas, si se va a debatir sobre esto, tiene que hacerse desde esa perspectiva. Y bueno, no solo a raíz de esto, sino a raíz de una iniciativa que ellos han tenido, vamos a conversar ahora con la directora del Grupo Teatral Artescénica, grupo arequipeño que lleva ya bastantes años de labor sacrificada, ¿no? Porque los artistas la tienen así, difícil, en Arequipa, en pro del arte y del teatro específicamente.
¿Estás con nosotros, Doris? Buenas noches. A ver, parece que tenemos un problema técnico, pero vamos a seguir insistiendo. Doris Guillén dice que no tiene activado el micrófono. Si lo pueden activar, por favor, en control. Ok. Bueno, en tanto, a ver si podemos conectarnos con Doris Guillén. Vamos a comentar brevemente las cifras que en este momento tenemos para Arequipa. Son 60 el número de contagiados y el número de fallecimientos está en 5. Pero ojo, como ya mencioné, esto siempre tiene un desfase y hay aquí un problema de información que tienen que resolver las autoridades, porque la gerencia emite una información, ahora que ya están haciendo las pruebas aquí en Arequipa, porque ya está funcionando el laboratorio de referencia regional, ya tienen unos datos antes, pero a nivel nacional solamente lo actualizan cada 24 horas y a veces con retraso. Entonces, no están coincidiendo sus informaciones, lo que no es un buen síntoma, porque el tema de la información en un caso como estos no es un tema de curiosidad de los periodistas, los chismosos, no, no, no. Este es un tema vital para que especialistas, académicos y también los que brindamos información hagan un seguimiento a lo que está pasando, puedan construir sus curvas, hacer sus estudios, sus proyecciones. Y todo eso es importante en una coyuntura como esta. O sea, no es un tema de curiosidad, si acaso, o de morbo, de sensacionalismo, no, va más allá de eso. Entonces, ese también es un tema que... Y otra cosa que les queremos pedir a nuestros seguidores, hoy día también en el BUHO estamos publicando una nota relacionada video que se ha hecho viral, que habla sobre unas gárgaras de sal que nos protegerían del coronavirus y, y que, según asegura la persona que sale ahí, que es un tal Magíster Juan Panay, ¿no? Que en 2 semanas podríamos vencer al coronavirus y todos, los 30 millones de peruanos, hacemos gárgaras de sal, se acaba el coronavirus. Bueno, eso es falso, amigos. La verdad es que como esas hay muchas, pero esta ya es, era como se ha viralizado, es completamente falso. La evidencia científica lo desmiente con varios argumentos que ustedes pueden leer en nuestro sitio web. En conclusión, solo les digo que la infección por un virus, ¿no?, se produce a nivel intracelular, o sea, no es algo superficial que esté en la piel o se quede en la superficie de la garganta, ¿no? Como que la sal la va a atacar al virus y pase a través de nuestra garganta y ya vamos a quedar curados o inmunizados. No es así. Estos virus penetran al interior de las células y ahí es donde causan el daño y eso no ocurre superficialmente, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, el reumatismo es más ácido que alcalino, o sea, no se va a volver así. Eso es a nivel intracelular, no en la superficie. O sea que si yo me tomo un ácido de algún tipo, el cuerpo se va a volver ácido, ¿no es cierto? Yo prefiero que ustedes lean la nota mejor explicada, con términos más técnicos y todo, y
esta no es la primera noticia falsa que publica. Estamos haciendo un esfuerzo importante para mentir todo que en realidad provoca daño. No es algo anodino decir, porque habrá mucha gente que dice, ah, bueno, entonces ya he hecho mis gárgaras y ya puedo salir y ya puedo tocar a las personas y ya puedo dar abrazos y besos porque ya hice mis gárgaras de sal. Y eso no es así. O sea, la desinformación nos puede llevar a muchos errores. Y los momentos de crisis como el que vivimos proliferan porque tienen intereses económicos, de repente son experimentos, en fin. Bueno, estamos con Doris Guillén, no. Y quizá por teléfono podríamos hablar. Quizá podríamos hablar. Ah, ok, le vamos a esperar un momento. Okay. Bueno, mientras tanto, yo les sigo comentando desde el día porque hay hacemos que todos los días tenemos que estar actualizando, ¿no? Las cifras a nivel nacional son emitidas a las 00 horas de hoy, pero cuya información recién se conoce alrededor del mediodía cuando el presidente Vizcarra da su mensaje. Las cifras nacionales en este momento son 2.561 casos y 92 fallecidos. Ha habido un incremento importante en el número de fallecidos. Luego, el número de muestras tomadas es importante para saber cómo va la progresión, o sea, de tal cantidad de muestras, cuántos casos positivos hay, y ese porcentaje está hoy día en 12%, con el número de 2.561 casos y 20.414 muestras tomadas al momento. Un resultado que sí es alentador es que ya se ha dado de alta a 997 personas, que es un número importante, que ya están en casa, es decir, han superado el coronavirus y son probablemente, aunque la evidencia científica no lo asegura 100%, pero probablemente estén inmunizadas a volver a contraer el virus. Estas personas que ya se han curado, ya no tienen síntomas, ya ha pasado su periodo de incubación y entonces ya son dadas de alta, ¿no? Lima, por supuesto, es quien está sufriendo en este momento ya un importante copamiento de sus hospitales y de las unidades de cuidados intensivos, porque en cuidados intensivos en este momento hay 89 personas, 387 pacientes hospitalizados, pero de ellos 89 están en cuidados intensivos, es decir, están con ventilación mecánica, es decir, hay un respirador artificial que los ayuda a respirar porque ya están en un estado crítico. Por regiones, entonces, Lima está con 1.837 casos y le sigue la región Loreto, ahí donde se ha descontrolado el contagio porque ha habido casi nulo cumplimiento a las órdenes de aislamiento social y también hay problemas con su infraestructura, sus es una región que, como saben, es de difícil acceso y muy complicada. Luego le sigue el Callao con 109 casos, 100 en Lambayeque. Eso no está muy claro por qué se ha producido esa cantidad de casos en Lambayeque. En fin, luego, después de Lima, en quinto lugar está Arequipa con 60 pacientes. Después viene La Libertad, 56, Cusco 54, 30 Piura, Junín 28, Ancash 27, Tumbes 26, Ica 18, Tacna 9. Tacna también se ha disparado porque hasta hace
pocos días no tenía ni un caso de uno y ahora ya está en 9. 8 en San Martín, 6 en Pánuco, 6 en Cajamarca, 5 en Pasco, 5 en Ayacucho, 2 en Madre de Dios, 2 en Huancavelica, 1 en Apurímac y el último que apareció, 1 en Moquegua, una región que no tenía ningún caso. Ayer apareció el primer caso en Moquegua, es decir, en el sur del país ya la única región sin casos es Puno, pero no sabemos si eso se debe también a la falta de pruebas. Entonces, ahora sí corresponde pues acatar las normas lo más rigurosamente que nos sea posible. Estamos con Doris en llamada, muy bien. Doris Guillén, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, estamos conectados con Doris, pero bueno, disculparán las fallas técnicas, pero en realidad no son nuestras solamente. Hay, como ustedes ya habrán podido ver, una deficiencia en el servicio de Internet debido a la congestión, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Aquí vemos a... Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, perfecto, gracias. Voy a subir el micro. Sube, sube, sube. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, gracias. Ari, ¿puedes poner tu cargador de la lap, de la Mac? Noches. Buenas noches, Mabel. Por fin conversar. Gracias por la oportunidad. Qué gusto de escucharte. Igualmente, Mabel. Bueno,
Doris, coméntanos, por favor, desde tu punto de vista, cómo está siendo impactado el sector cultural por esta inesperada, por otro lado, ¿no es cierto? Cuarentena, que en realidad es un aislamiento social y la suspensión de todas las actividades artísticas y afines, ¿no? Así es. Coméntanos. Sí, mira, comprenderás que todo lo relacionado al arte es básicamente escénico y básicamente público. Entonces, todo lo que está relacionado a los teatros, los conciertos, las exposiciones, las galerías, nosotros obviamente estamos de acuerdo con la cuarentena, estamos apoyando como todos, creo, en el Perú, que somos conscientes de lo que está sucediendo. Pero definitivamente el sector cultural se ve muy impactado, como otros sectores seguramente, ¿no? Y sabemos que va a demorar en que nosotros podamos retomar nuestras actividades como las hacíamos, ¿no? Entonces eso definitivamente trae mucha preocupación en el sector, ¿no? Sí, baja el volumen. Sí, sin embargo, hay varias iniciativas que ustedes están promoviendo. Queremos saber de una particularmente, de estos cuentos breves que han lanzado como, como iniciativa para, de alguna manera, ir creando, promoviendo el arte durante este periodo de aislamiento. Sí, pues como dice el lema que hemos puesto, nosotros nos quedamos en casa y nuestra imaginación vuela. Eso ha sucedido así siempre con los seres humanos, ¿no? En las épocas más difíciles, la creatividad creo que se potencia, ¿no? La gente ha creado desde historias maravillosas hasta poemas e inclusive grandes inventos en épocas difíciles. Así que Cuentos en Cuarentena es una iniciativa nuestra, junto con Aleteia, que es una editorial, para incentivar a la gente a escribir historias, y son particularmente historias que tienen un reto, contarlas en 100 palabras, así que son microcuentos. Y la idea es abrirla al público, no poner bases muy restrictivas para que la gente se anime a contar. Yo creo que todos tenemos ahora más tiempo inclusive para contar y tenemos diferentes puntos de vista y cosas que nos tocan, cosas que alucinamos, que imaginamos. Así que esto es una invitación para todos para que le den rienda suelta a su imaginación. Sí, ¿cómo la gente puede participar en esto? Puede engancharse, puede hacer algo útil, algo creativo, sentirse mejor. De repente incluso hay personas que están desanimadas, algunas otras ansiosas por este encierro, y esto podría ser una cosa que ayude, ¿no? Sí, mira, justamente así para contarlo rápido, esto parte de una idea de nosotros. Hace 2 años queríamos poner en escena una versión del Decameron de Boccaccio. Y tú sabes que esta es una joya de la literatura que trata de 10 jóvenes que en la peste negra en Europa, en los 40, se aíslan en una finca en Florencia y lo que hacen ante lo que tú cuentas, ¿no? Ante la incertidumbre, ante la soledad, ante el temor, ante todo eso que sentían, es contar historias. Convierte en este famoso libro, que inclusive Vargas Llosa después hace su propio libro sobre la peste, ¿no? Que es una obra de teatro. Entonces nosotros con esta idea que teníamos hace tiempo, ahora dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a la gente, que sea la gente ¿no? En cuarentena, para que nos cuente historias que en algún momento podamos poner en escena? Y gracias, agradezco ahora a la gente de Aleteia que se sumó a nosotros con la idea de ponerlo en una publicación y de incentivar a la gente que
que nos mande sus historias. Ya nos han mandado varias y estamos muy contentos, regalándoles libros y sobre todo eso, ¿no? O sea, en el momento difícil, como te decía hace un momento, la imaginación se potencia. El ser humano, o sea, puede estar encerrado. Hay gente que ha escrito, Oscar Wilde escribió libros desde el encierro. Hay gente que ha escrito libros importantísimos en momentos de crisis. Y esto es una invitación para que salgamos un poco de las paredes donde estamos y escribamos de lo que nos toca, de lo que alucinamos, de lo que queremos. Bien, Doris, finalmente yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre Arte Escénica, el grupo de teatro que diriges. El 27 de marzo es Día Internacional del Teatro y creo que había un programa que tuvo que ser suspendido por esta emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planes, las actividades que, esperando volver a la normalidad? Bueno, será otra normalidad, me imagino, para ustedes también, pero a que puedan volver a ejercer su arte, qué planes tienen, cuáles eran los planes para 2020. Mira, por ejemplo, tenemos la casa de Bernarda Alba, que la pusimos el año pasado. El 26 habían varias actividades, y no solamente de arte escénica, de otros grupos en Arequipa y en otros lados del Perú, ¿no? Así que comprenderás que inclusive las obras que teníamos planeadas para el año están ahora en stand-by. No sabemos cómo vaya, ¿no? Es un año particularmente difícil para las artes escénicas y para el arte. Decir que tenemos un plan a corto plazo es un poco complejo, porque creo que igual que nosotros en otros rubros, estamos a la espera de lo que va a suceder. Mientras tanto, no nos queremos quedar con la idea de no hacer nada. Y creo que lo importante ahora es no caer en el desánimo, ¿no? Yo te escuchaba hace un rato hablar sobre el comentario de Patricia, de Patricia Salinas, la periodista, y realmente ocurrieron en redes muchísimos comentarios, todos los artistas nos hemos de alguna forma, en muchas formas tocados, pero particularmente yo y en nombre de Arte Escénica creemos que nosotros sabemos quiénes somos, sabemos la importancia de los artistas. El ser humano no solamente tiene que comer, no solamente tiene necesidades básicas, tiene necesidades creativas, tiene necesidades de conectarse. El teatro y el arte es la maravillosa manera de conectarse con el otro. Ahora nos tenemos que conectar por redes, pero tendremos que reinventar, tendremos que tomar un tiempo para pensar cómo vamos a llegar a las personas. Y te digo sinceramente y con todo el corazón, a nombre de no solo de la gente arte escénica, de mis compañeros artistas también, que soñamos con el encuentro, ¿no? Para nosotros es básico el encuentro con los otros, con el público, con la gente, con otros artistas. Así que esperamos, y en esta espera, seguir creando como Cuentos en Cuarentena, seguir creando, invitando a la gente a que no se desanime, a que se anime a escribir, por ejemplo, a que si le cuentan un cuento a sus niños en la noche, quizás los puedan poner en una historia. A los jóvenes, ¿no? Tantos jóvenes que están preocupados en la universidad de cómo van a continuar. Bueno, plasmémoslos de diferentes formas, y el llamado es a que el arte, como siempre y en todas las épocas, es la maravillosa oportunidad de expresar lo bueno, lo malo, lo que se lleva adentro, lo que se ve afuera. Así que creo que esa es siempre la labor del artista. Muy bien, Doris, muchas gracias por esta conversación. Yo les deseo continuidad, ¿no? Porque esto va a pasar. Y por supuesto las cosas nunca van a ser las mismas, esperemos que sean mejores. Y como dijo el presidente Vizcarra,
me alejo ahora para poder abrazarte después. Eso creo que debe ser la máxima, ¿no? Y por supuesto que volveremos a un teatro a ver arte escénica que nos sorprenda con alguna otra obra en Arequipa. Ay, Gracias. muchísimas gracias, Mabel, muchísimas gracias. Invita, escriban, es artescénicaaqp@gmail.com, donde pueden mandar sus cuentos. Perfecto, muy bien. Y hasta Así pronto. que así sea. Hasta pronto. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos hemos alargado un poquito, pero ha valido la pena. Nos reencontramos mañana.